¿Cómo están, chicos? Vamos el día de hoy a trabajar el curso de geometría y el tema que vamos a estudiar es el tema de triángulos. ¿Qué vamos a aprender en este tema? Bien, en este tema vamos a definir el triángulo y reconocer todos sus elementos. También vamos a recordar las principales propiedades de los triángulos para la resolución de los ejercicios. También vamos a estudiar las líneas notables, que se utilizan mucho, sobre todo en problemas que tienen enunciado. Reconocer también los triángulos notables y aplicarlos en la resolución de ejercicios. Al finalizar vamos a resolver esta preguntita planteada en el CEPREPUC en el año 2015, ciclo 1, práctica número 2. ¿Cuál es el contenido de este video? Primero vamos a estudiar la definición y los elementos de un triángulo, pasaremos a la clasificación para luego estudiar sus propiedades básicas. Asimismo, revisaremos los principales triángulos notables, las líneas notables y las propiedades que se dan entre ellas para terminar con unas ideas fuerza que te ayudarán en la resolución de ejercicios. Vamos con la definición y con los elementos. ¿Qué es un triángulo? Es una figura geométrica que se determina al unir tres puntos no colineales mediante segmentos de recta. Esta figurita es un triángulo. Si nosotros unimos A, B y C, tenemos pues una figurita llamada triángulo, ¿sí? ¿Qué elementos presenta un triángulo? Los vértices vienen a ser esos puntitos que has unido A, B y C. Luego tenemos los lados, que vendrían a ser los segmentos de recta al unir los vértices, en este caso AB, BC y AC. Los ángulos internos los vamos a mencionar de la siguiente manera. Este símbolo ya sabemos que es ángulo. Tenemos el ángulo BCA, que es este, BCA. Tenemos el ángulo CAB, que sería CAB. Y tenemos el ángulo CBA, en este caso sería CBA. ¿Sí? Entonces tenemos los tres angulitos. También podemos indicar su medida utilizando letras griegas. En este caso, para el ángulo BCA estamos utilizando alfa, está su medida alfa. Para el ángulo CAB es beta, en este caso CAB está por acá, mira, beta. Y para el ángulo, en este caso CBA, sería el de arriba, estamos utilizando teta. También podemos nosotros indicar los ángulos externos, ¿no? Si nosotros prolongamos un lado, la prolongación de este lado con el siguiente me generan un ángulo externo, ¿sí? Entonces en este caso sus medidas, si prolongamos acá tengo uno que es X, si prolongamos acá tengo otro que es Y, y si prolongamos acá tenemos a Z. Estas serían las medidas de los ángulos externos. Es importante también tener en cuenta que la medida de los lados se mencionan con la misma letra del vértice opuesto pero minúscula. Es decir, si este vértice es A mayúscula, el lado opuesto tendrá una medida asignada como A minúscula. También, si este vértice es B mayúscula, el lado opuesto medirá B minúscula. Y si el vértice es C mayúscula, el lado opuesto medirá C minúscula. ¿A qué llamamos perímetro? El perímetro es la medida del contorno. O sea, hay que medir, en este caso, A más B más C. Entonces tenemos como perímetro A más B más C. Otra cosa que es importante es que el perímetro no se representa como P en geometría. El perímetro se representa como 2P. Entonces cuando tú veas esta notación 2P significa perímetro. Acá estamos indicando perímetro del triángulo ABC. Y eso sería A más B más C. La notación también es importante. Cuando tú quieras denotar un triángulo, utilizarás esta notación. Mira, esto ¿cómo se va a leer? Triángulo ABC, donde A, B y C son sus vértices en este caso. También es importante entender que en un triángulo vamos a distinguir 4 regiones. La región interior, que es la que estamos sombreando, mira. Tenemos también la región exterior relativa a BC, que está en esta zona. ¿Por qué relativa a BC? Porque descansa sobre este lado BC. Tenemos también la región exterior relativa al lado AC y la región exterior relativa al lado AB.
Esas regiones son importantes, por favor conocerlas, porque a veces se mencionan en ejercicios que presentan enunciado. Por ejemplo, este punto Q es un punto que se encuentra en la región exterior al triángulo y relativa a BC. Este punto R se encuentra en la región exterior relativa a AC. Y este puntito S se encuentra en la región exterior relativa a AB. Vamos ahora a estudiar la clasificación de los triángulos. ¿Sí? Tenemos dos maneras de clasificarlo. Primero por sus ángulos. Y por sus ángulos tenemos dos tipos. El triángulo rectángulo, que es aquel que tiene un ángulo que mide 90 grados. Aquí lo tienes. Por favor, no olvidar que este ángulo agudo con este otro ángulo que está acá siempre deben sumar 90 grados. ¿Sí? 90 grados. Y tenemos los triángulos oblicuángulos. ¿Sí? Los triángulos oblicuángulos en este caso son el acutángulo y el obtusángulo. El acutángulo es aquel que presenta sus tres ángulos agudos. Acu es agudo. Entonces quiere decir que alfa, beta y teta deben tener medidas menores que 90. Y el obtusángulo es el que tiene un ángulo obtuso. Este angulito debe ser obtuso, es decir, su medida entre 90 y 180. ¿Podrán existir dos ángulos obtusos en un triángulo? No. Solamente es posible un ángulo obtuso. ¿Correcto? Muy bien. Pasamos a la segunda manera de clasificar los triángulos, por sus lados. Y por sus lados tenemos tres tipos de triángulos. Tenemos el triángulo escaleno, sus lados son de diferente medida. Quiero que te des cuenta que en este caso la notación gráfica es diferente. Mira, acá tengo dos palitos, acá tengo un gusanito y acá tengo una bolita. Esto indica que son diferentes. Triángulo isósceles es aquel que presenta dos lados de igual medida. Ahí lo tienes, mira, ve, bolita, bolita, eso indica que son iguales. Además, no te olvides tú que si estos lados son iguales, se le oponen también ángulos iguales. A este tercer lado se le llama base, ¿correcto? Se le llama base. Y finalmente, el triángulo equilátero, que es aquel ángulo que tiene tres lados iguales y por lo tanto también tendrá tres ángulos iguales. Cada uno mide 60 grados. Bien, entonces hemos revisado la clasificación de los triángulos. Vamos ahora a revisar las propiedades fundamentales. Tenemos la primera, tú sabes que en todo triángulo la suma de las medidas de los ángulos interiores siempre será igual a 180. Aquí está, alfa más beta más teta debe darme 180. También, ¿cómo calculo yo la medida de un ángulo exterior? La medida de un ángulo exterior siempre será igual a la suma de las medidas de los dos ángulos internos no adyacentes, ¿no? El adyacente es el que está aquí, al ladito. Yo debo sumar los otros dos. Si yo sumo alfa más beta, me daría este ángulo externo, que es X. En todo triángulo, la suma de las medidas de los ángulos exteriores, uno por vértice, siempre será igual a 360. ¿Sí? Entonces, si yo sumo este angulito alfa externo, este angulito beta y este angulito teta, la suma de estos tres me dará 360. Algunas propiedades adicionales importantes para la resolución de ejercicios. Tenemos la propiedad de la existencia o también llamada desigualdad triangular. Bueno, esta propiedad me dice de que la medida de un lado, puede ser C, puede ser B o puede ser A, la medida de un lado siempre será mayor que la diferencia de los otros dos y menor que la suma de los mismos. Por ejemplo, si yo coloco acá el lado C, entonces aquí debe ir la diferencia entre A y B, diferencia positiva. Y acá la suma entre A y B. Esa es la propiedad de la existencia. Y la propiedad de la correspondencia que nos indica que a mayor lado le corresponde mayor ángulo opuesto. Por ejemplo, tenemos acá un triangulito con sus tres lados ABC y sus tres ángulos alfa, beta y teta. ¿Qué pasa si A es mayor que B y mayor que C? Tenemos esta relación de orden. Entonces, el que se opone a A, que es beta, debe ser mayor que el que se opone a B, que es alfa, y mayor que el ángulo que se opone a C, que sería teta. A esto se conoce como propiedad de la correspondencia. Algunas propiedades auxiliares son las siguientes. Tenemos esta propiedad del cuadrilátero cóncavo, también se conoce como la propiedad del pantaloncito o del boomerang, ¿no? Si tú quieres hallar este angulito X, pues este angulito será la suma de estos tres angulitos internos. A más B más C me daría X. La segunda propiedad
que se conoce como la propiedad de la corbatita o también de la mariposa, indica que al sumar los dos angulitos en este lado, x más y debe darme igual a la suma de estos dos angulitos a y b. La tercera propiedad, que se conoce como la propiedad del pescadito, nos indica que la suma de estos dos ángulos interiores opuestos es igual a la suma de los ángulos exteriores opuestos. Bien, vamos ahora a recordar a los triángulos rectángulos notables. Tenemos dos tipos, los exactos y los aproximados. Los exactos son el triángulo rectángulo de 45 y 45. ¿Qué se cumple aquí? Que sus dos catetos son iguales. Si un cateto mide A, el otro mide A. ¿Y cuánto mide la hipotenusa? A raíz de 2. ¿Sí? Por ejemplo, si acá este lado fuera 8, acá sería 8 y la hipotenusa 8 raíz de 2. ¿Qué se cumple en un triángulo de 30 y 60? En un triángulo de 30 y 60, lo que se cumple es que el cateto que se opone a 30 siempre va a medir la mitad de la hipotenusa. Es decir, este cateto que se opone a 30 mide la mitad de la hipotenusa. Si acá la hipotenusa fuera 10, el que se opone a 30 tiene que ser 5. ¿Y cuánto medirá el otro lado? El otro lado va a ser igual a esta mitad por la raíz de 3. ¿Correcto? Entonces, si acá fuera 10, el que se opone a 35 y el otro ladito sería 5 raíz de 3. ¿Bien? De repente tú te preguntarás, ¿y qué pasa si no me dan, la hipotenusa? De repente me dan el que se opone a 60. Bueno, eso lo vamos a ver en las ideas fuerza, para que también sepas trabajar en caso te asignen a ti un cateto opuesto a 60. Vamos a continuar con los triángulos rectángulos ahora aproximados. Tenemos el primero, que es el de 37 y 53. Bien, la relación en este caso es 3, 4, 5. Ya sabes tú que a 37, por ser el menor ángulo, se le opone el múltiplo de 3, a 53 el múltiplo de 4 y la hipotenusa, que sería múltiplo de 5 en este caso, ¿no? Entonces, esto siempre se va a cumplir en un triángulo de 37 y 53. Tenemos el de 37 medios, que es la mitad de 37. También se le puede indicar como 18 grados 30 minutos si es que hacemos la división. Y acá lo que se cumple es que la relación de los catetos es de 1 a 3. Es decir, el cateto que se opone a 37 medios mide A, el adyacente será 3A. ¿Y la hipotenusa cuánto mide? A por la raíz de 10. ¿Cómo consigo esta hipotenusa? Facilito. Acá hay un 1 como coeficiente y acá hay un 3. Tú elevas al cuadrado el 1, te quedaría 1, y elevas al cuadrado el 3 mentalmente, te quedaría 9. 1 más 9 te daría 10. Y eso es lo que va dentro de la raíz. ¿Correcto? Muy bien. Tenemos el siguiente triángulo notable aproximado de 53 medios. En este caso, la relación de los catetos será de 1 a 2. ¿Y cuánto medirá la hipotenusa? Apliquemos lo que aprendimos anteriormente. Acá el coeficiente es 1, si lo elevo al cuadrado me quedaría 1. Y acá es 2, si lo elevo al cuadrado sería 4. 1 más 4 me daría 5. Entonces aquí va a ir 5 en la raíz y sería así, a raíz de 5. ¿Ves? También es importante recordar este triángulo rectángulo, que es el de 75 y 15, ¿no? La propiedad que debemos aprender aquí es la siguiente, que en un triángulo rectángulo de 75 y 15, la altura mide la cuarta parte de la hipotenusa. Si la hipotenusa es 4h, la altura mide h, la cuarta parte. O sea, si esto fuera 20, si esta hipotenusa fuera 20, la altura sería 5. Eso se cumple en un triángulo de 75 y 15. También hay algunos triángulos llamados pitagóricos, porque cumplen con el teorema de Pitágoras. Y como son muy frecuentes en los ejercicios, es importante que el alumno los conozca y los memorice. Tenemos el triángulo 7, 24 y 25. Si un lado es 7 y el otro cateto es 24, al toque la hipotenusa es 25. No tienes que aplicar Pitágoras, directamente lo colocas. De repente te dan la hipotenusa 25 y un cateto 7, al toque el otro cateto es 24. Y así tenemos también el triángulo de 8, 15, 17. Tenemos el 5, 12, 13. Estos son los más frecuentes, estos tres. También tenemos el 9, 40, 41. Y tenemos el 11, 60, 61. Estos son triángulos rectángulos pitagóricos, que también vienen en los procesos de admisión a la universidad
Católica. Bien. Vamos ahora a estudiar las líneas notables. Y la primera línea notable es la cebiana. La cebiana es aquel segmento que une un vértice con el lado opuesto o con su prolongación, con cualquier punto del lado opuesto de su prolongación. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo el triángulo ABC y unimos B con D. Esto es una cebiana. Ahora, por estar dentro del triángulo, esto es una cebiana interior. Ahora, yo puedo prolongar el lado AC y unir B con un punto E de esta prolongación. Y también esta línea sería una cebiana, pero una cebiana exterior. El punto D y el punto E son puntos genéricos, no son ningún punto en especial, es cualquier punto, ¿sí? Entonces tendríamos a BD como la cebiana interior y tendríamos a BE como la cebiana exterior, ¿sí? Como la cebiana exterior. Muy bien. Vamos ahora a hablar de la mediana. La mediana es aquel segmento que une un vértice con el punto medio de su lado opuesto. Es decir, si yo tengo el triángulo ABC y unimos B con M y M es punto medio, ¿qué quiere decir que sea punto medio? Que estos dos segmentos AM y MC tienen la misma medida. Entonces, para que esta línea sea mediana, ¿no? Estos dos segmentitos tienen que tener la misma medida. Si uno vale 5, el otro vale 5. ¿Correcto? Hablemos ahora de la altura. La altura es un segmento que une un vértice con el lado opuesto en forma perpendicular. Perpendicular quiere decir que forma 90 grados. Es decir, si yo tengo el triángulo ABC, para que esta línea sea altura, para trazar la altura, PH, lo que debe formarse acá es 90 grados, necesariamente, ¿sí? Y tendríamos trazada la altura. Ahora, las alturas, ¿sí?, no siempre están en el interior del triángulo. Supongamos que yo tengo un triángulo obtusángulo. Bueno, si yo tengo un triángulo obtusángulo y quiero trazar la altura desde B, no puedo trazarla aquí adentro, pues, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Prolongar AC y trazar la alturita al exterior del triángulo, ¿sí? Igual BH sería la altura relativa a este lado. Así no caiga en el lado, está cayendo en su prolongación. Por lo tanto, BH es altura relativa a AC. ¿Ya? La palabra relativa indica el lado en el que cae. Si yo te digo altura relativa a AC, quiere decir que esta altura cae sobre AC. Entonces, nosotros debemos entender eso porque así se va a mencionar en los ejercicios. La bisectriz. La bisectriz es un segmento que une un vértice con el lado opuesto con su prolongación, pero biseca al ángulo respectivo. ¿Qué quiere decir bisecar? Bisecar quiere decir que divide al ángulo en dos partes iguales. Entonces, tenemos nosotros que para que BD sea bisectriz, necesariamente el ángulo ABD y el ángulo DBC deben ser iguales. Y tendría bisectriz interior. También podríamos nosotros trazar la bisectriz del ángulo exterior. Observa. Y ya no caería en el lado opuesto, sino en la prolongación del lado opuesto. Entonces, si yo trazo esta bisectriz BE, necesariamente CBE y EB, pongámosle por acá de repente un punto M, este angulito, estos dos deben ser iguales, necesariamente. En ese caso, lo que tendríamos sería una bisectriz BE, que sería la bisectriz exterior. Finalmente vamos a hablar de la mediatriz. La mediatriz es aquella recta perpendicular a un lado en su punto medio. Bien, yo quiero que te des cuenta de algo. Todas las líneas anteriores, las que hemos visto anteriormente, todas son segmentos. Pero la mediatriz ya no es un segmento. La mediatriz es una recta. ¿Cómo así? Si yo quiero trazar la mediatriz de este lado AC, pues voy a trazar una recta que pase por el punto medio, pero que además forme 90 grados con este lado. Pero esto es una recta. ¿Qué quiere decir eso? Que una mediatriz no se puede medir. Correcto, no es susceptible de medida. Sin embargo, una bisectriz, sí. Una mediana, también. Una altura, también. La única línea que nosotros no vamos a poder medir es la mediatriz, porque es recta, no es segmento. ¿Ya? Eso es importante. A veces hay preguntitas para señalar verdadero o falso. Es importante conocer muy bien la teoría. ¿Correcto? Entonces, por favor,
repasar muy bien cada una de las líneas notables, porque necesitamos nosotros en los ejercicios graficar correctamente, porque si no graficas correctamente, pues no vas a poder resolver correctamente tu ejercicio. Bien, entonces L sería la mediatriz de AC. Muy bien, algunas propiedades que se cumplen en las líneas notables. Bien, si yo tengo un triángulo y trazo una bisectriz interior, la prolongo, y por acá trazo una exterior, este ángulo es el ángulo formado por la bisectriz interior y la exterior. Este ángulo siempre va a medir la mitad del ángulo que quedó libre. Mira, la mitad. ¿Sí? Primera propiedad. Segunda propiedad. Si en un triángulo trazamos dos bisectrices interiores, el ángulo que forman estas bisectrices se calcula como 90 grados más la mitad del ángulo que quedó libre. Este es el ángulo formado por dos bisectrices interiores. Bien, si en un triángulo trazamos dos bisectrices exteriores, el ángulo formado siempre será igual a 90 grados menos la mitad del que quedó libre. También es importante esta propiedad, mira, si yo tengo un triángulo ABC y desde un vértice trazo simultáneamente la altura y la bisectriz, ojo, desde este vértice trazo altura y trazo bisectriz, el ángulo que forma esta altura y esta bisectriz, ahí está, siempre será igual a la semidiferencia de los ángulos que quedaron libres, o sea, alfa menos beta sobre 2. ¿Sí? Esa es una propiedad también importante que tenemos que aprenderla. Algunas ideas fuerza para este tema son las siguientes, ¿no? Nosotros sabemos que en un triángulo de 45 y 45, bueno, acá los catetos son iguales. ¿No? Si acá fuera A, es A y acá es A raíz de 2. Pero no siempre la hipotenusa va a ser A raíz de 2. ¿Qué pasaría si tienes esto? Tengo la hipotenusa A. ¿Cómo encuentro los catetos? Fácil. Si tú quieres este cateto, le sacas la mitad a esta hipotenusa y lo multiplicas por la raíz de 2. Así. Bueno, ¿y el otro, profesor? El otro va a ser el mismo porque son iguales. Ahí está. Listo. ¿Ya? Ese es en el caso que te den la hipotenusa y no tengas la raíz de 2 en la hipotenusa. Bien, en el de 30 y 60. Bueno, sabemos que el que se opone a 60 siempre va multiplicado por la raíz de 3, pero eso no siempre ocurre. Pueden darse este caso, mira. ¿Qué pasa si el que se opone a 60 es A? Entonces, ¿cómo encuentro el cateto que se opone a 30 y la hipotenusa? Fácil. El que se opone a 30 lo voy a encontrar dividiendo A entre 3 y multiplicándolo por la raíz de 3. O sea, le saco la tercera parte y lo multiplico por la raíz de 3. Así ve. Y obviamente yo ya sé que el que se opone a 30 es la mitad de la hipotenusa. Entonces, esta hipotenusa debe ser el doble. 2 veces a tercios por la raíz de 3. ¿Ya? Es importante también que manejes esto. Algunas, recomendaciones para trazo auxiliar. ¿Qué pasa cuando yo me encuentre con una figura de este tipo? Tengo dos segmentos iguales y un ángulo que forman de 60. Bien, ¿cuál es el trazo auxiliar que yo debo realizar? Pues unir los extremos libres. ¿Por qué? Porque al unir los extremos libres, lo que va a pasar es que la figura que se va a formar acá, bueno, aparentemente es isósceles, ¿no? Y si es isósceles, lados iguales, estos ángulos deben ser iguales. Pero cuando tú lo completas, resulta que estos ángulos van a ser de 60. O sea, la figura que se forma es un triángulo equilátero. Bueno, entonces, cuando tenga este tipo de figura, se unen los extremos libres y se forma un equilátero. ¿Qué pasa cuando en un triángulo yo observe que tengo un ángulo que es el doble que el otro? Entonces, el trazo auxiliar que yo debo realizar aquí es una cebiana con la condición que el ángulo agudo que se forme sobre esta base sea igual al mayor de los ángulos que tenemos en el triángulo. O sea, este ángulo debe medir 2 alfa. ¿Por qué? Porque si yo coloco acá un ángulo 2 alfa, este triángulo sería un triángulo isósceles. Mira, tiene dos ángulos iguales, por lo tanto, dos lados iguales. Ahora, en el triángulo de la derecha, tú puedes completar el angulito de aquí arriba. ¿Por qué? Porque él más él, el que está arriba, debe darme el que está aquí, el externo. Ah, entonces al sumar estos dos me debe dar 2 alfa, este debe ser alfa. Y por acá se generó otro isósceles, mira. ¿Qué quiere decir? Ah, si alfa
es igual a este alfa, entonces tengo dos ángulos iguales, en consecuencia tendrás dos lados iguales. Entonces, cuando tengas este tipo de figura, trazas la cebiana y se te van a generar dos triángulos isósceles. Eso es muy importante cuando tenga ejercicios que involucran trazos auxiliares. Vamos a resolver la pregunta oficial. Bien, vamos a ir graficando conforme voy aquí hablando. Dice, dado el triángulo ABC, aquí está el triángulo ABC, mira, ve, en las prolongaciones de AB y AC se ubican M y T. A ver, prolongación de AB, ubico M, porque dice respectivamente, ¿no? Y en la prolongación de AC, ubico T. Tal es que el ángulo BMT es igual al ángulo BCT. ¿Cuál es el ángulo BMT? Para que lo puedas ver tienes que unir BMT. Este angulito BMT es igual a BCT. BCT es el que está aquí, este de acá. Además, me dan el dato que AC vale 6, ahí está. Y BC vale 4. BC vale 4. Calcula la suma del máximo y mínimo valor entero que puede tomar AB. Me piden el máximo y el mínimo valor entero que puede tomar AB. Y sumar esos valores, ¿no? Muy bien, vamos a empezar a trabajar. Lo primero que voy a hacer es aplicar la propiedad de la existencia en este triángulo. En el triángulo ABC. Como este lado es X, este es 4 y este es 6, ¿qué dice la propiedad de la existencia? Que este ladito X, aquí está, ¿ve? Debe ser mayor que la diferencia de los otros dos, o sea, 6 menos 4, y menor que la suma de los mismos, 6 más 4. Entonces me quedaría que X es mayor que 2 y menor que 10, ¿no? Bueno, y de esa manera de repente tú podrías pensar, entonces si X es mayor que 2, el mínimo es 3 y el máximo es 9. Pero no sería pues tan obvio. Este es un problemita de examen de admisión. Entonces hay que tener en cuenta que hay otros datos. Entonces no solamente basta la propiedad de existencia. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que darme cuenta de algo acá. Y para eso yo voy a asumir que el ángulo MAT vale alfa. MAT, en este caso este ángulo es alfa. Y que el ángulo MTA es beta. MTA, este angulito que está acá, es beta. ¿Correcto? Entonces, al asumir que este es alfa y este es beta, yo puedo plantear que en el triángulo grande AMT, alfa más beta más teta es 180. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, alfa más beta más teta, eso es 180. ¿Listo? Muy bien, aquí está. Ahí está la suma de los tres. ¿Y para qué me sirve eso? Porque en C, mira, yo tengo teta. Y yo sé que alrededor de este semiplano debo obtener 180. Pero teta con este angulito de la izquierda debe darme 180. Yo te pregunto, teta, ¿con quién suma 180? Con alfa más beta. Entonces, este ángulo de acá debe ser alfa más beta. ¿Te das cuenta? Pero tú dirás, ¿y para qué me sirve todo esto? Para que puedas aplicar la propiedad de la correspondencia. Quiero que otra vez regreses al triángulo ABC. ABC. Aquí está el triangulito ABC. Y yo quiero que te des cuenta que este ángulo es alfa. Y el que está acá es alfa más beta. Te pregunto, ¿cuál es mayor? ¿Alfa o alfa más beta? Alfa más beta, ¿no? Claro, este es alfa y este es alfa más algo. Entonces yo puedo plantear en ese triángulo ABC correspondencia. ¿Por qué? Porque alfa más beta es mayor que alfa. Aquí está, ¿ve? Y si alfa más beta es mayor que alfa, el que se opone a alfa más beta, que en este caso es X, debe ser mayor que el que se opone a alfa, que es 4. Entonces X debe ser mayor que 4. Y tengo acá una segunda condición. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que por la existencia yo sabía que X era mayor que 2, pero ahora me sale que es mayor que 4 por la correspondencia. Entonces yo debo trabajar con ambos datos simultáneamente. Porque si no, voy a tomar acá un valor mínimo que sería erróneo. Entonces, ¿cómo me va a quedar? De 1 y 2, me quedaría finalmente que X va a ser mayor que 4 y menor que 10. Por eso es que su mínimo no era 3, como habíamos dicho al inicio, sino 5. Y su máximo sería 9. Entonces, me piden la suma del mínimo y el máximo y eso sería 14. La alternativa correcta para este ejercicio sería la alternativa C. Bien, de esta manera, chicos, hemos concluido con nuestro tema de triángulos. Espero que se haya entendido. Te pediría, por favor, que este tema lo copies en tu cuaderno, por favor, para que lo puedas tener.
No te olvides de que es importante registrarlo como si estuvieras en clases presenciales para que luego tengas una guía y puedas resolver y revisar en los siguientes ejercicios. Ahora sí, en la próxima sesión estudiaremos puntos notables 1. Y recuerda que para que puedas acceder vas a tener que cumplir con las actividades que se han programado justamente en este tema de triángulos. Muy bien. Bien, hasta la siguiente clase, chicos. Cuídense.